Muy bien, este grupo está compuesto por Edward, Robert y Javier, y le vamos a estar presentando el taller número 2 de la asignatura de Bioestadística. Bien, Ok, el primer tema es la probabilidad clásica, que cada uno de estos temas va a estar compuesto por un enunciado, un desarrollo, la fórmula y la interpretación de los resultados. Muy bien, en primera instancia tenemos el enunciado que nos dicta que los estudiantes del Eco Club de Isfodoso tienen programada una salida de campo, camino al Pico Diego de Ocampo, con el objetivo de observar y estudiar plantas endémicas de República Dominicana, para la fecha del 19 de octubre. Para esta semana, para la semana de esa fecha, está prevista una vaguada y hay 0,25% de que ocurra. Y la probabilidad de que caiga granizo es de 0,50%, mientras que la probabilidad de que caiga granizo y llueva es de 0,60%. Entonces, nos vamos a dar la tarea de calcular cuál es la probabilidad de que llueva o caiga granizo en dicho martes. bien, Entonces, la fórmula que se nos da es eh, A más B menos AB. O sea, cuyos datos son que A representa el 0,25%, B representa el 0,50% y C, que sería la combinación acá de A en B, representa un 0,60%. Pues aquí tenemos la solución y nos dicta que sustituyendo a A y a B, sumo, y luego resto lo que son A n b que sería C. Entonces, 0,25 más 0,50 me da un total de 0,75. Le resto eso y me da 0,15. 0,75 menos 0,60, 0,15. Entonces, los resultados, el resultado es 0,15 y la interpretación de los resultados sería que la probabilidad de que llueva por esa semana y caiga granizo es del 15%. ¿Cómo sé que es el 15%? Pues porque me da 0,15 y si yo multiplico un 0,15 por 100 me equivaldría al porcentaje, que en este caso sería 15%. bien. Entonces continuamos con la distribución binomial. Y pues eso, binomial, vamos a ver ahora por qué es binomial. Eh, Aquí lo vemos por esta parte de acá. Vamos a llegar a eso ahora, ¿bien? Empecemos con el enunciado. En un cultivo de plantas, se ha determinado que el 40% de las semillas de una variedad específica germinan. Si se siembran 10 semillas, y acá tenemos tres incisos que vamos a resolver. Pero fíjense acá, en un cultivo de plantas se ha determinado que el 40% de las semillas de una variedad específica germinan. Hay un 40% de probabilidad de que germinen. Ese 40% es el porcentaje de éxito que tenemos. O sea que el porcentaje de fracaso es del 60%. Bien, y fíjense acá que esta distribución binomial se basa también en hacer ensayos de variables independientes. Entonces, las semillas en este caso, cada una cuenta como un ensayo. Entonces, tenemos 10 ensayos, por decirlo así. Bien, por decirlo así, ¿no? Entonces, primeramente tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que germinen exactamente 4? Y ahí tomamos los datos. El número de semillas que tenemos, el número de ensayos, es 10. El número que vamos a evaluar en este caso, el número de éxitos, es 4. Aquí lo tenemos, que equivale acá. La probabilidad de que una semilla germine, la probabilidad de éxito es de 0,4, como acá lo decía en el ejercicio. 0,4 es 40%, la conversión es lo mismo. Y 0,6 o 60% la probabilidad de que no germine, la probabilidad de fracaso. Hasta ahí bien. Entonces pasamos acá. Se preguntarán por qué no lo hice a mano, por qué no lo hice a computadora, por qué no plasmé esto a computadora. Y pasa que no supe cómo plasmar algunos símbolos como el coeficiente binomial, que es esto que vemos acá, pero acá se interpreta de la misma manera. Tenemos P, esta es la fórmula. P, o sea, probabilidad de X cuando equivale acá, es igual al coeficiente binomial, que es este que vemos acá, que es lo que hace que esa distribución binomial, multiplicado por la probabilidad de éxito elevado acá, que recordemos que acá es el número de éxitos, el número que vamos a evaluar en el caso específico, multiplicado por la probabilidad de fracaso y eso lo elevamos al número de semillas total que se sembraron menos el total que vamos a evaluar. Hasta ahí bien. Entonces, ese coeficiente binomial se realiza de una manera muy peculiar. Fíjense, ese 10 que está como en el numerador, por decirlo así, de n sobre k, pasaría acá un 10 factorial, el 4 acá pasaría en el denominador, y entre paréntesis sería el 10 menos el 4 y ese resultado factorial. Y acá lo resolví de este lado. Para mucho más fácil, desglosé el 10 factorial, que es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 etcétera, hasta 1, y acá abajo, como 10 menos 4 es 6, acá lo coloqué, 4 por 3 por 2 por 1, y acá desgloso el 6 factorial, que es 6 por 5, y eso fíjense que es lo mismo de arriba, lo puedo tachar. Entonces, si multiplico 10 por 9 por 8 por 7, me da 5040, y si multiplico 4 por 3 12, por 2 24, por 1 24, eso me da 210, que es lo que tengo acá. Entonces, si elevo 0,4 a la cuarta, me da este decimal de acá, perdón, y 0,6 a la sexta, me da esto de acá, y me da este resultado. Bien, acá lo tenemos. La interpretación es, la probabilidad de que germinen exactamente 4 semillas es de aproximadamente 0,24, o sea, 24,5% si lo multiplicamos por 100. Bien, siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que germinen exactamente 6 semillas? Seguimos acá con los mismos datos. El número de semillas que sembramos sigue igual. Lo que cambia en este caso es el número de éxitos que vamos a evaluar, que son 6 semillas. Evaluar cuál es el porcentaje de que 6 semillas germinen. Acá tenemos la fórmula de nuevo, lo mismo. Y entonces, en vez de un 4 acá abajo por la K, es un 6. Acá también, y acá también, porque sería 10 menos 6 en este caso, ahora da 4. Y pues eso se realiza de la misma forma. Esto de acá y me da un resultado de 0,11. O sea que hay un 11,1% de que 6 semillas germinen.
bien, de probabilidad de que 6 semillas germinen, bien, que es relativamente bajo. Y esta es la tercera y última, dice, ¿cuál es la probabilidad de que germinen 3 semillas o menos? Bien, entonces piensa acá que en el apartado de los datos de K, que son los datos que yo voy a evaluar, los números de semillas que voy a evaluar, tengo que agregar 0, 1, 2 y 3, que son los números que tengo de entre 3 o menos. Entonces piensa que es un poco más largo. Para calcular el 3 o menos, tengo que sumar la probabilidad de que 0 semillas germinen. A ver si lo puedo acercar un poco. Creo que sí, ahí sí, sí. Ahí se ve, se acercó ahí. Sí. Entonces, la probabilidad de que germinen 0 semillas, la probabilidad de que germine una, 2 y 3. Y la suma de todo eso es el resultado que voy a tener. Entonces, para K igual a 0, o sea, de que 0 semillas germinen, acá sustituyo, en vez de este número de acá representa la K, entonces 10 sobre 0, que aquí se va a implementar de esta forma, y me da el resultado de 0.0060. A ver, lo voy a dejar un poquito, se me complicó. Ahí. De K igual a 1, el mismo proceso, al final me da 0.0403. De K igual a 2 me da este resultado, porque es el mismo procedimiento. De K igual a 3 me da este resultado y al final lo sumo todo y me da un 0.3822. O sea, la interpretación es que la probabilidad de que germinen 3 o menos semillas es de un 38.22%, que es un resultado más o menos considerable. Si siembro 10 semillas, la probabilidad de que 3 o menos semillas germinen es del 38.22%. Bien, entonces, la distribución de Poisson que se utiliza más en situaciones donde la probabilidad es un número muy bajo, situaciones extrañas, con variables independientes. Vamos a entrar más al tema. Vemos el enunciado. En un experimento de laboratorio, se ha determinado que, en promedio, 3 moléculas de un reactivo químico se descomponen por minuto en una reacción específica. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que se descompongan exactamente 2 moléculas en un minuto, la probabilidad de que se descompongan exactamente 3 moléculas y de que se descompongan más de 3 moléculas en un minuto. Entonces, piensa acá que los datos son mucho menores, es un poco más sencilla la atribución de Poisson. Entonces, la primera, probabilidad de que se descompongan exactamente 2 moléculas en un minuto. Este número, este símbolo de acá, si no me equivoco, es lambda, bien, que representa el promedio. Bien, piensa acá, el promedio. 3 moléculas de un reactivo químico en un minuto, ese es el promedio. Y la K, en este caso, que es también lo que varía, es lo que vamos a evaluar, exactamente 2 moléculas. Entonces, fíjense la fórmula. La probabilidad de X siendo igual a K es igual a esta constante de Euler, bien, que es alrededor de 2.72 más o menos, elevado a lambda negativo multiplicado por lambda a la K sobre K factorial. Si evaluamos la constante de Euler a la menos 3 multiplicado por 9 sobre 2 nos da 0.2240, un 22.4% más o menos, ¿no? Entonces, la probabilidad de que se decompongan en un minuto 2 moléculas en esa reacción química es del 22.40%, relativamente alto, relativamente vaya, es bajo, pero es considerable el número. Entonces, de que se decompongan exactamente 3 moléculas, fíjense que ahora la K cambia, ¿bien? Porque vamos a evaluar ahora 3. Entonces, acá es lo mismo. Euler elevado a la lambda, que sigue siendo la constante, que es negativo 3, a la 3, que es el número que cambió ahora, sobre 3 factorial, y curiosamente también da un 22,40, un 22.40%. O sea, la probabilidad de que 2 moléculas reaccionen en un minuto y de que 3 moléculas reaccionen en un minuto es del 22.40% también. Es una coincidencia. Y entonces, esta última, la probabilidad de que se descompongan más de 3 moléculas en un minuto, tenemos que evaluar ahora la probabilidad en 0, 1, 2 y 3. Y aparte algo más. Vamos a ver. Fíjense. Primero calculamos P, la probabilidad de que X sea igual o menor a 3. Y para eso, como veíamos en la distribución binomial, tenemos que calcular la probabilidad de X en 0, 1, 2 y 3. Y luego de eso tenemos que restárselo a 1, pero ya veremos eso. Para acá igual a 0, acá lo mismo, sustituyo, 0.0498, para acá igual a 1, 0.1494, para acá igual a 2, 0.2240 y caiga la 3 igual, que es por la coincidencia que obtuvimos. Sumamos todo esto y obtenemos 0.6472. Bien, o sea, aquí ya tenemos otro resultado. ¿Cuál es la probabilidad? Que no está como un ejercicio per se, pero lo podemos interpretar. ¿Cuál es la probabilidad de que reaccionen 3 o menos moléculas en un minuto, perdón? Ya que lo tenemos, multiplicamos esto por 100 y nos da 64.72%, que es una probabilidad alta. Bien, entonces, por lo tanto, para calcular eh, la probabilidad de que sea mayor a 3 se lo restamos a 1, que 1 representa el 100%, y nos da 35,28, o sea, 35.28%. Acá lo dice, ¿verdad? La interpretación. Entonces es más probable de que reaccionen 3 o menos moléculas de que reaccionen más de 3. Bien, en ese minuto en específico. Bien, distribución Eh, normal. Muy bien, aquí ya tenemos lo que es el último de los temas, que es la distribución normal, que como indica su nombre, pues marca el rango de normalidad que hay en una distribución. Y el enunciado aquí nos dicta que en una colonia de abejas la producción de miel diaria es de 7 mililitros, con una desviación estándar de 1,8 mililitros. Y dicha colonia cuenta con 1.800 abejas. Entonces lo que se nos pide es calcular la probabilidad de que una abeja produzca 5.000 mililitros de néctar o menos
calcular la cantidad de abejas que producirán 10 mililitros o más y calcular la cantidad de abejas que producen 2 mililitros o menos. Muy bien. Entonces tenemos que sabernos la fórmula y cuáles son los datos. La Z, que es lo que ando buscando, que es el valor estandarizado, se representa con una Z. El valor observado, que es el que va a variar, es eh, representado con una X. El promedio, que es representado con este símbolo de acá. Y la desviación estándar, que es representado principalmente con O sigma o con simplemente sigma. Y acá tenemos la fórmula, ¿no? Y esa es la fórmula. Entonces, ya aquí como tal, yo realicé las operaciones, lo cual vemos que Z es igual a, en este caso, queremos saber cuando sean 5 mililitros, cuál va a ser la distribución normal. Entonces, yo lo que hago es restar 5 menos 7 y lo divido entre la desviación estándar, que es 1,8, y como resultado voy a obtener menos 1,11. Luego de eso, lo hago lo mismo con las otras dos cantidades. En el segundo caso, 10 menos 7 que me va a dar 3 entre 1,8 me da 1,67 y la tercera que se nos pide 2 mililitros o menos, resto 2 menos 7 entre 1,8 eso me dará menos 2,78. Bien, Continúo. Entonces, entonces, para sacar lo que se refiere, lo que significan los resultados obtenidos, yo los tuve que buscar aquí en mi tabla. Hay tres tablas representando, por ejemplo. El primer resultado me dio menos 1,11, ujú, entonces yo lo ubico de acuerdo al obtenido. A ujú. ver, pon la otra tabla. La última. Acá tengo el resultado, ¿verdad? Ajá, con los resultados. Entonces yo calculé y la probabilidad me dio de que el valor de Z es menos 1,11 y la probabilidad me dio 0,1335. Entonces yo identifico la primera tabla, busco el Menos 1,11. menos 1, menos 1,1. Ujú, aquí está, Entonces, en la segunda columna. exacto, 0,01, 1,1, ¿verdad? 0,1334, casi lo exacto. mismo. Que en ese caso se redondea. Sí, Y lo sí. mismo con los otros El segundo resultados. era Es 1,67. 1,67, Está 1,67, que está por aquí. ¿Cuánto fue que 1,60 dio? 1,67. A ver, Dio 0,475, que esa debería estar plasmada como tal. Cero- vamos acá. Voy a hacer esto de aquí. Cierto, pero que ahí hubo una resta antes, porque era mayor o igual. Hubo un caso desviante, Mm, a ver, que eso lo ¿dónde explico era? más adelante. Acá, Aquí estaba, ¿no? la siguiente después, pon la que va después. Aquí. Acá. Como la cantidad era mayor que 10, tuve que realizar un paso extra. Como ya te dije, me había dado 0,9525, pero sin embargo tuve que restarle uno Ujú. para sacar la cantidad de la población. Y ahí me quedan 0,0475. Exacto, que esto es lo que aparece en la tabla, por eso no lo daba. Exacto, por eso no da. Entonces, el tercero Es es 0,027, que equivale a menos dos dos punto punto setenta y setenta y ocho ocho. Eso está por acá, ¿no? 0,70, 0,70, 0,0027. Acá está. Exacto. Acá ahí se observa, ¿no? Entonces sería en el 0,7 que aparece. Exacto. Aquí abajo. Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, yo me doy cuenta que la cantidad de mi población equivale a si la probabilidad es 0,1335, pues me dará que la cantidad de población fue 240 abejas. En caso de que sea 0,0475, la cantidad fue de 86 abejas. Y si es 0,0027, la probabilidad es 0,0027, será de 5 abejas. Aquí está el resultado, ¿no? Y Y luego entonces, eso. la interpretación de los resultados fue que aproximadamente el 13,35% de las abejas producen 5 mililitros de néctar o menos, lo que corresponde a, como ya dije previamente, 240 abejas. Alrededor del 4,75% por ciento de las abejas producen 10 mililitros de néctar o más, es decir, 86 abejas aproximadamente. Y tan solo el 0,27% de las abejas producen 2 mililitros de néctar o menos, lo que corresponde aproximadamente a 5 abejas. Y este porcentaje fueron obtenidos multiplicando los resultados obtenidos de la probabilidad, multiplicándolo por 100. Exacto. Gracias por su Gracias.